listos para entrar a un mundo donde la inocencia de la escuela se desvanece y la oscuridad se esconde en cada rincón. Creen que lo conocen todo de esos pasillos y aulas, pero están a punto de descubrir que los gritos no siempre son de alegría, ni los susurros de chismes. Si son de los que se atreven a mirar más allá del reflejo en el espejo, quédense. Bienvenidos a El Umbral del Miedo. Aquí las leyendas cobran vida, los castigos duran una eternidad, y los fantasmas no solo quieren jugar. Acompáñenme en un recorrido por las historias más escalofriantes que se esconden en las escuelas, lugares que, después de esto, no volverán a ver de la misma forma. Recuerden, en este viaje, sin importar a dónde vayan, nunca están. Soy el profesor Daniel y trabajo en una escuela secundaria técnica en el centro de Oaxaca. La escuela es un edificio antiguo de cantera, con pasillos largos y patios llenos de bugambilias. Lo que más llama la atención es un mural en el patio principal que representa la vida y muerte de los estudiantes. Fue pintado hace décadas por un artista local y la gente dice que tiene un alma propia. Siempre lo creí una fantasía hasta que empecé a notarlo. Todo empezó con un sonido, un lamento casi imperceptible. Se oía en las noches, cuando me quedaba a calificar exámenes. Al principio, lo atribuía al viento o a los perros de la calle. Pero el sonido se hizo más claro, más cercano. Era un lamento de niña, lleno de una tristeza abismal. Venía del patio principal, de la zona del mural. Una noche, me armé de valor y salí al patio. Las luces de la escuela iluminaban el mural de forma tenue. Me acerqué y vi algo que me heló la sangre. Una de las figuras pintadas en el mural, la de una niña con un rebozo azul, tenía lágrimas pintadas en los ojos. Pero no eran lágrimas de pintura. Eran como si hubieran sido trazadas con una sustancia que brillaba en la oscuridad. Y la cara de la niña parecía haber cambiado. Se veía mucho más angustiada que antes. Esa noche no pude dormir. Al día siguiente, el mural estaba como siempre, sin rastro de las lágrimas brillantes. A los pocos días, el lamento regresó. Una noche más, salí al patio. El lamento era tan fuerte que me dolió el pecho. La figura de la niña en el mural se veía aún más triste, casi suplicante, y en su mano, que antes solo sostenía una flor, ahora se veía un pequeño trazo, como un garabato. Me puse a investigar en los archivos de la escuela. Encontré un artículo viejo del periódico que hablaba de un terrible accidente hace casi un siglo. Una niña llamada Citlali, que era la mejor alumna de su clase, murió de forma trágica. Su madre, que era de origen humilde, no pudo pagarle los medicamentos para una enfermedad repentina y la niña falleció en el patio de la escuela. El pintor, que era amigo de la familia, inmortalizó a Citlali en el mural, con el rebozo azul que tanto le gustaba y una flor que siempre llevaba. Pero la historia no terminaba ahí. El director de la escuela en ese entonces, un hombre codicioso, había desviado los fondos de un proyecto escolar para su propio beneficio, en lugar de destinarlos a la compra de insumos médicos para los alumnos más pobres.
como era el plan original. De haberlo hecho, la vida de Citlali se habría salvado. Ahora lo entendía. El lamento de Citlali no era de tristeza por su propia muerte, sino de ira y desesperación por la injusticia. El trazo que había visto en el mural era un jeroglífico prehispánico, una maldición dirigida a la escuela. El alma de Citlali no descansará hasta que la verdad de la avaricia del director salga a la luz y se reconozca que su muerte pudo haberse evitado. Los lamentos son su forma de recordárnoslo. Soy Sofía y estoy en mi último año de la Facultad de Arquitectura en la Universidad de Guanajuato. Nuestro edificio es una joya colonial, con escaleras interminables y pasillos que parecen laberintos. El más enigmático de todos es el de la escalera de caracol en la torre de la biblioteca. Se dice que hay un fantasma ahí, el de una joven estudiante que se cayó. La historia la conoce todo el mundo. Dicen que una alumna, en un ataque de estrés por su tesis, corrió por la escalera de caracol y en la última planta se resbaló y cayó al vacío. Se cuenta que su espíritu sigue subiendo y bajando, buscando un libro que la ayude a terminar su tesis. Al principio, era una historia graciosa, una forma de espantarnos los unos a los otros durante los exámenes finales. Pero hace poco, me tocó quedarme hasta tarde para un proyecto. Eran las 11 de la noche y el edificio estaba en un silencio sepulcral. Tuve que ir a la biblioteca por un libro de último momento. Al acercarme a la torre, escuché un suave murmullo. No era un lamento, era como si alguien estuviera leyendo en voz baja. Sentí una energía extraña, una especie de frío que no tenía que ver con la temperatura. Miré hacia la escalera de caracol. En el primer piso, vi la figura de una joven sentada en el suelo, con un libro abierto en sus rodillas. Llevaba ropa de hace varias décadas, y su cabello largo caía sobre su rostro. Me asusté, pero no quise hacer ruido, pensando que era alguien que se había quedado dormido. Subí lentamente las escaleras. Cuando llegué a la tercera planta, volví a verla, sentada en el mismo lugar, como si no se hubiera movido. Retrocedí, llena de pavor. En ese momento, escuché un suave sonido, como el de una hoja de papel que se desgarra. Miré a mi alrededor, pero no había nadie. Cuando regresé a la planta baja, me di cuenta de que un libro de mi mochila estaba abierto. Y en una de las páginas había una frase escrita a mano con una letra de imprenta muy bonita. No es la escalera la que me atrapa, es el miedo a no ser suficiente. Me puse a investigar en los archivos de la universidad y descubrí la verdad. La chica, de nombre Fernanda, no murió por un accidente. Fernanda fue una estudiante brillante, pero sus padres la presionaban para que se casara con un hombre adinerado en lugar de terminar su carrera, algo impensable para las mujeres de esa época. En una discusión final con su familia, su padre le dijo que era una inútil y que nunca sería tan buena como un hombre. Lleno de ira, su padre la encerró en la torre de la biblioteca, esperando que reconsiderara sus planes. Fernanda, en un acto de desesperación, se arrojó desde el último piso. Su alma no busca un libro para terminar una tesis. Busca a alguien que entienda su dolor
y su frustración, la de una mujer a la que le fue negado el derecho de ser valorada por su intelecto. Su espíritu vaga por la escalera de caracol, no por la caída, sino porque en su mente nunca pudo liberarse de las expectativas y la opresión de su familia. Por eso me dejó la frase, porque sintió en mí a alguien que estaba a punto de rendirse ante la presión. Mi nombre es Carlos y soy el conserje de una escuela primaria en un barrio tranquilo de Mérida. Llevo más de 15 años trabajando aquí. El lugar es viejo, los patios son amplios, llenos de árboles de ceiba. En la cancha de fútbol, la leyenda local dice que se pierden balones sin razón. Los niños siempre lo atribuyen a un fantasma, el de un niño que solo quiere jugar. Todo comenzó cuando, en las noches, encontraba balones de fútbol en lugares insólitos. Balones que habíamos guardado con llave aparecían en el techo de un salón, en las ramas de los árboles o incluso dentro del bebedero de agua. Al principio, pensé que eran los niños que se escapaban a jugar, pero pronto me di cuenta de que era imposible. La puerta de la cancha siempre estaba cerrada con cadena y candado. Un día, al salir del trabajo, me senté en una banca del patio a descansar. El sol se estaba poniendo y la escuela estaba en completo silencio. Escuché un rebote, el sonido de un balón en el suelo. Me acerqué a la cancha y vi a un niño pequeño, tal vez de unos 6 o 7 años, pateando un balón. No le di importancia. Pensé que era el hijo de algún vecino que se había metido. Le grité que la escuela estaba cerrada, que tenía que irse, pero el niño no me hizo caso. Seguía pateando, solo, en la inmensidad de la cancha. Me acerqué. El niño parecía estar jugando un partido imaginario. Pateaba el balón, corría, y luego se volteaba para esperar a que alguien más le pasara el balón. Pero no había nadie. Fue en ese momento cuando noté algo extraño. El niño no proyectaba una sombra, y su piel parecía transparente, como si pudiera ver la cancha a través de él. Me asusté, retrocedí y me quedé quieto, observándolo. El niño se paró de repente, volteó a verme y me hizo una seña, como si me estuviera pidiendo que me uniera a su juego. Corrí a la oficina, tomé el teléfono y llamé al director. Pero no le pude explicar lo que estaba viendo. Solo le dije que había un intruso. Cuando regresó, el niño había desaparecido. Al día siguiente, les pregunté a los maestros desaparecido. Contaron que el fantasma era el de un niño, un alumno que había fallecido hace muchos años, pero que no murió jugando. El niño, de nombre Luis, venía de una familia muy pobre y era el único de sus hermanos que tenía la oportunidad de estudiar. Su familia lo presionaba para que se dedicara al estudio, por lo que nunca le permitían jugar o distraerse. Luis tenía un talento natural para el fútbol, pero su padre le prohibía incluso mencionar el deporte. Un día, Luis no aguantó la presión. Se escondió en la escuela y al caer la noche, se puso a jugar solo. Pero su padre lo vio y en un arrebato de ira, lo golpeó con un palo.
Luis murió por el golpe. El alma de Luis no busca balones para jugar con otros niños. Busca compañía, alguien que entienda su soledad y su desesperación. Los balones que se pierden no son un juego, son una invitación silenciosa para que alguien le haga compañía. El niño no puede descansar, porque el trauma de su muerte le impide encontrar la paz. Quiere que alguien se siente con él y lo acompañe, aunque sea por un momento. La seña que me hizo era un ruego silencioso. Mi nombre es Ana, y soy estudiante de segundo de secundaria en una escuela en Zacatecas. Nuestro edificio es una antigua casona de cantera, con pasillos estrechos y patios. En los baños de la planta baja hay un espejo que todos dicen que está maldito. Los alumnos cuentan que, si te ves en él a medianoche, verás una cara que no es la tuya, la de una niña riéndose. Siempre pensé que era una tontería, una de esas historias que se inventan para asustar a los más pequeños. Pero hace poco me tocó quedarme hasta tarde para un ensayo de teatro. Eran cerca de las 11 de la noche y la escuela estaba en completo silencio. Tuve que ir al baño y me miré en el espejo maldito. No vi nada extraño, solo mi reflejo, cansada y con el pelo revuelto. Pero al momento de salir, escuché una risa. Era una risa infantil, aguda y melodiosa. Me asusté, pensando que era alguien que me estaba haciendo una broma. Regresé al salón de teatro, pero no había nadie. La risa se hizo más fuerte. Venía del baño, volví a entrar y me quedé quieta. La risa se detuvo, y en el espejo, en lugar de mi reflejo, vi a una niña. No era una niña de la escuela, era de otra época. Llevaba un vestido antiguo y su pelo era largo y negro. Su rostro era pálido y sus ojos negros y vacíos. No se reía, solo me miraba con una expresión de dolor. Y de repente, de un momento a otro, la cara de la niña se distorsionó. Su boca se abrió en una risa grotesca. Sus ojos se hicieron más grandes y su pelo se alborotó. Dejé escapar un grito. La figura en el espejo se desvaneció. Salí corriendo del baño y regresé al salón de teatro, temblando. Le conté a mis amigos lo que vi. Se rieron. Me dijeron que era solo una historia, que no era real. Pero yo sabía que era real. Decidí investigar. Hablé con la maestra de historia, y ella me contó una historia que me heló la sangre. Hace muchos años, en la escuela, había una niña que se burlaba de todas las niñas del salón. Era una niña muy cruel, que se reía de las demás por ser tímidas, por ser diferentes. Un día, una de las niñas, una niña de nombre Leticia, no aguantó más las burlas. Se encerró en el baño y se miró en el espejo, mientras las otras niñas se reían de ella. En ese momento, la risa de las niñas se detuvo, y la niña, que no podía más con el dolor, se desmayó. Leticia murió días después a causa de una enfermedad que nadie pudo diagnosticar. La risa que se escucha en el baño no es la de la niña que se burlaba, es la de Leticia, que se ríe de una forma grotesca, como si fuera una forma de vengarse
de las burlas que recibió en vida. El alma de Leticia no puede descansar, porque el dolor que le causaron es más fuerte que el miedo que siente. La risa es su forma de atormentar a los que se miran en el espejo, para que se den cuenta de que las burlas pueden tener consecuencias fatales. Soy el profesor Esteban, y soy el director de una escuela secundaria privada en el centro de Aguascalientes. La escuela es moderna, con patios amplios y jardines, pero en el centro hay un patio solitario que nadie usa. Es un patio de cemento, sin árboles, con una fuente seca en el centro. La escuela tiene una leyenda, la de la mujer del patio solitario. Se dice que una maestra, de nombre Laura, murió en el patio. Nadie sabe por qué, pero se dice que murió de una enfermedad. Era una maestra muy dedicada, que siempre se quedaba hasta tarde. La leyenda cuenta que su alma se quedó en el patio, y que por las noches se le puede ver caminando por los pasillos. Yo, al principio, no creía en nada de eso. Era una de esas historias de preparatoria, de esas que se cuentan para asustar a los más pequeños. Pero un día me tocó quedarme hasta tarde para organizar los documentos de la escuela. Eran cerca de las 10 de la noche y la escuela estaba en completo silencio. De repente, escuché un ruido en el patio solitario. Era como el sonido de unos pasos que se movían lentamente. Me acerqué con cautela y lo que vi me heló la sangre. Ahí, en el patio, una figura blanquecina, casi transparente, se movía. No era una persona, era algo etéreo, algo que no debería estar ahí. Vi como la figura, que tenía la forma de una mujer, se movía por el patio, se sentaba en el borde de la fuente seca y miraba hacia el cielo. Me quedé paralizado, sin poder mover un músculo. De repente, la figura se volteó a verme y me sonrió. No era una sonrisa de alegría, era una sonrisa de dolor y de tristeza. En ese momento, las luces del patio parpadearon y se apagaron. Corrí hacia el pasillo y sin pensarlo 2 veces, tomé mis cosas y me fui de la escuela. Al día siguiente, llegué temprano y entré al patio solitario, buscando desesperadamente cualquier rastro de lo que había visto. No había nada. El patio estaba en perfecto orden, como si nada hubiera pasado. Pasaron los días y el miedo me carcomía. Decidí investigar por mi cuenta. Hablé con los conserjes, con las maestras más antiguas. Una de ellas me contó una historia que me hizo temblar. Hace muchos años, una maestra de nombre Laura era la maestra más dedicada de la escuela. Sin embargo, su esposo se enfermó gravemente y ella tenía que quedarse hasta tarde para poder tener un sueldo extra. En una ocasión, mientras esperaba a que su esposo la recogiera, se quedó dormida en el patio. Al amanecer, la maestra se sintió mal y al poco tiempo fue diagnosticada con una enfermedad grave. Se dice que el esposo de la maestra, un hombre celoso, había puesto un veneno en el café que ella tomaba todas las mañanas. La maestra, sin saberlo, había estado envenenada por meses. El alma de la maestra Laura no busca a los que le hicieron daño,
sino que busca a su esposo para poder pedirle que se vaya del patio, ya que el lugar la atormenta. El esposo, sin embargo, nunca se fue del patio. Él sigue ahí, con su alma, atormentando a la maestra para que ella nunca pueda descansar. La mujer que vino era Laura. Era una proyección de su dolor, una manifestación de su desesperación. El alma del esposo, sin embargo, se queda en el patio, esperando a que la maestra lo perdone. El sonido de la campana ha terminado, pero las historias de estos pasillos seguirán resonando en tu cabeza. ¿Lograron sentir el frío en su nuca? Espero que cada vez que pasen frente a una escuela, recuerden que lo que yace en la oscuridad de los salones es mucho más que solo un eco del pasado. Si te gustó adentrarte en el umbral del miedo, suscríbete para no perderte nuestras próximas historias. Y dale a like para que estas leyendas sigan saliendo a la luz. Recuerda, en la oscuridad de tu habitación, en el silencio de la noche, nunca estás solo.